Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Debate. Les saluda Eva Velasco y hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de esta época de reflexión y sobre todo el verdadero significado de la Navidad. Por eso tenemos un invitado especial, Padre Edwin Baños, sacerdote y comunicador. Bienvenido, Padre, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Eva, por la invitación. Es una época tan bonita, tan especial, en la que necesitamos mucha reflexión. No solamente de la Navidad, que es lo que celebramos, sino también en este paso del año civil entre año viejo y año nuevo, que se necesita mucho porque la vida necesita renovarse. Y este programa es muy especial y lo vamos a aprovechar, pues a la orden. Así va a ser, Padre, muchas gracias. Vamos a empezar primero por eso, a conocer el verdadero significado de la Navidad. ¿Cuál es? Quisiera hacer una pequeña diferencia cuando hablamos de la Navidad. Y es que está la Navidad comercial, no podemos quitarle este tinte, porque el primer mercado que se construyó en la Europa cristiana, estoy hablando desde hace 11 o 12 siglos, fue un mercado que está hasta en nuestros días para la Navidad. ¿Y por qué? Porque la gente necesitaba ir a comprar lo que iba a regalar. Entonces, ahora, aunque yo lo diga en la iglesia, hermanos, evitemos el consumismo. No vivamos la Navidad solamente de luces, de colores, con estrenos personales y para el hogar. Sé en lo más profundo de mi corazón de que Navidad es eso. Y también lo necesita nuestra sociedad en el sentido de que haya un movimiento económico. O sea, muchas personas para esta época hacen su emprendimiento y logran construir un ahorro pues para continuar la vida, pensando en las familias. Ese movimiento es muy importante. La Navidad comercial. Si tú me dices, Padre, deme un personaje de la Navidad comercial, A ver. no me lo preguntas tú, ya te lo voy a preguntar yo. Es un señor que anda con un gorrito rojo, anda de barbas blancas, un traje rojo, un cincho negro y unos zapatos negros. ¿Cómo se llama? Qué difícil esta adivinanza, Padre, demasiado difícil. Santa Santa Claus. Claus. Entonces, hay un personaje para la Navidad comercial y vaya por delante de que él es, voy a decir yo, la evolución del ejemplo de un obispo, que es San Nicolás de Bari. Okay. Es un obispo que vendió todo lo que tenía, era de una familia muy rica, y cuando lo ordenaron sacerdote y obispo, que por cierto lo ordenó su tío, él vendió todo para darle a los pobres. Entonces, como andaba con regalos tras regalos, eso es lo que ha llegado hasta nuestros días con Santa Claus. La Navidad comercial. Pero ahora vamos a la Navidad religiosa. Esto es importante. Lo que nosotros celebramos en estos días es el nacimiento del Hijo de Dios. Es el cumpleaños de Jesús. Así como usted prepara sus cumpleaños, los de sus hijos, los de sus amigos. Te ha fijado, la gente le gusta hacer fiestas, ¿no? Nos encanta. Y ahora yo creo que hasta quisieran cumplir años 2 veces al año. O sea, a veces esa es la impresión que me da. Eso nosotros lo preparamos para estos días con el nacimiento de Jesús. Te voy a decir algo que es muy importante para nuestra fe, en el sentido no que determine si creo o no creo, sino para fortalecerla más. Esto que voy a decir es algo que se metió mucho en la mentalidad
cuando se quiso desacreditar el cristianismo en su legalización en medio del imperio. Okay. Se dijo que la Navidad, la celebración del 25 de diciembre, era una cristianización de una fiesta pagana, al dios Sol y a otros dioses que celebraban para dar luz en medio de la oscuridad. ¿Te has dado cuenta que estos días oscurecen más temprano? Sí, sí. Es por eso. Y también para dar calor en medio del frío. O sea, ahora los países nórdicos están en medio de hielo. Y eso se metió. Pero ha sido el Papa Benedicto XVI quien hizo un pronunciamiento bastante fuerte de que eso ya no tiene ningún sentido en nuestros días, porque lo que realmente aconteció es que la fecha del 25 de diciembre para celebrar el cumpleaños del Señor Jesús se hizo antes de que hicieran celebraciones al Dios Sol. Okay. Pero hay un dato, y es que en la Biblia solamente hay testimonio de 2 cumpleaños, el de Herodes y uno más, que ahora no recuerdo. Y curiosamente, en esos cumpleaños lo que hay es desastre. Entonces, como que bíblicamente no nos da mucho pie a nosotros para andar celebrando cumpleaños. Entonces, lo que se plasmó desde el siglo II para celebrar Navidad es que, según la costumbre judía, el día de la creación es el mismo día de la salvación. Navidad para nosotros es salvación. Navidad para nosotros es liberación. Para nosotros es perdón, para nosotros es misericordia, es amor, es ternura. Me has preguntado por el verdadero significado de la Navidad. Entonces, lo que hicieron fue ir a la Biblia y ver que la muerte de Jesús había acontecido, según el Evangelio de San Juan, en el día 14 de Nisan. Y eso coincidió con el 25 de marzo en nuestro actual calendario. Okay. Y ese día es el de la Anunciación. Por tanto, si matemáticamente tú vas del 25 de marzo hacia el 25 de diciembre, son exactamente 9 meses, que son los meses del embarazo de las mujeres. Qué interesante. Esto sí es saber el origen. Okay. Entonces, Exacto. por eso, 25 de diciembre. Sí, pero hay algo más, Eva, y es que nosotros los cristianos no celebramos fechas. Okay. Nosotros celebramos acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Por eso decía que era para fortalecer la fe, porque ¿qué tal si más adelante con más estudios se dijera, no, es que nació el día 26? ¿Qué más te da un día más? No, es que nació en el mes de noviembre. ¿Qué te da un mes menos? Nada. Sí. Porque no celebramos fechas, sino que celebramos acontecimientos. Seguramente quienes nos están viendo sabrán perfectamente a lo que me refiero. ¿Conoces tú casos en que la persona diga, no, es que mi cumpleaños es el 10 de septiembre, pero en su DUI tiene que nació el 15 de octubre? ¿Nunca has visto esos Que casos? lo aceptaron otro día y problemas, sí. Sí, o sea, él no dice, miren, es que yo, como en mi DUI no dice el día en que yo cumplo años, no nací. No, es que no es eso, ¿no? No existo. O no existo, como, no. Entonces, eso mismo, más profundo y más, digamos, fuerte en nuestra fe, es también el cumpleaños de Jesús. Entiendo, Padre. Gracias por esta aclaración. Y ahora que ya entendimos parte del origen y significado, nos surge una pregunta importante y es ¿cómo se tiene que celebrar? ¿Cómo lo celebra una persona católica? ¿Cómo lo celebra un cristiano? ¿Cómo lo celebra en general?
¿Y cómo han ido cambiando esas tradiciones a través del tiempo? Te voy a decir primero el recorrido de preparación para celebrar la Navidad. Okay. ¿Cómo ha venido cambiando a lo largo de la historia? Lo voy a dejar para la segunda pregunta porque es mucho más largo. Okay. Nosotros comenzamos a preparar Navidad 4 semanas antes y se llama tiempo del Adviento. Ahí comenzamos con el signo de la corona, encendiendo las diferentes velas hasta llegar al 25 de diciembre. En ese recorrido hay 4 personajes que van ciñéndonos, llevándonos por un camino espiritual. Es el profeta Isaías, es Juan el Bautista, es la persona de San José y es la Virgen. Okay. ¿Cómo preparamos, me dices tú? Pues lo preparamos con oración, con lectura de la palabra de Dios. Yo he insistido en nuestros fieles la confesión sacramental, o sea, acudir al sacramento de la reconciliación, a ponernos en paz con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. O sea, yo no comprendo o no concibo un cristiano, y fíjate que te estoy diciendo cristiano, ya no te estoy diciendo católico, porque pues nuestro país, ¿no? Por la gracia de Dios, habemos muchas personas de bien. Entonces no concibo a un cristiano que se diga cristiano y que no le haga honor al nombre en moverse en la noche del 24 de diciembre, en el día del 25 de diciembre, a una misa o a un culto, a alabar, a bendecir, a glorificar a Dios, a darle gracias por ese gran regalo de su Hijo. No lo concibo. Ahora te hablo de lo nuestro. Este día 25 es el único día en el año que la liturgia prevé 4 misas. Okay. Las vísperas, la medianoche, la aurora y la misa del día. No existe otro día. Como cuando nos vemos en la Semana Santa y decimos en estos programas que tanto bien hacen a toda nuestra población salvadoreña por las reflexiones, por el conocimiento y por nuestro acercamiento a Dios, decimos, Viernes Santo es el único día en que no se celebra misa. Pues hoy te vengo a decir, en diciembre, para el 25, que se celebran 4 misas. Okay. Las vísperas ronda en horarios de 3 de la tarde a 7 de la noche. La famosa misa del gallo a las 12 de la noche. Si me preguntas, padre, ¿y la celebran a las 12 de la noche? Yo te diría en las parroquias no, pero en algunas casas de formación sí. Okay. Porque el tema de la seguridad, ¿no? Claro. O ya ahora es más familiar, ahora todo el mundo quiere estar en casa, ¿no? Y los abrazos, todo eso ha venido evolucionando. Luego la misa de la aurora, hablamos de las 4 de la mañana a las 7 de la mañana y la misa del día, el resto, ¿no? Entonces, esa es la preparación y esa es la manera de vivir la Navidad, ¿no? Nuestra. Así deberíamos de vivirla, cerquita de Dios y cerquita de la Virgen. Tenemos más preguntas, padre. Vamos a ir a un corte comercial, pero volvemos en breve para seguir hablando de la Navidad y cómo vivirla con agradecimiento en estas fechas. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros acá en Debate. Estamos con el padre Edwin Baños y estamos hablando de un tema favorito para muchos, Navidad, su verdadero significado, y también vamos a llevarnos buenas recomendaciones para poder vivir esta temporada con agradecimiento. Padre, estábamos hablando en el primer bloque sobre el origen de la Navidad, el significado de la Navidad, y ahora nos surge esta duda. ¿Cómo podemos vivirlo, como usted lo decía, cerquita de Dios, pero ahora con tantos distractores que tenemos, por ejemplo, las redes sociales? Sí, yo veo en todo esto una ventaja, Ok. porque podemos publicar fotos, ¿no? Si estamos en la misa, podemos publicar fotos cerquita de un Belén, de un nacimiento. Podemos ahora leer todo lo que yo estoy diciendo. Alguien perfectamente puede decir, en su teléfono, ¿no? Voy a ir al Google, historia de la Navidad. El padre dijo esto, pero dice mucho más. No lo logro decir todo en memoria, ¿no? Sí. Entonces, veo como una ventaja. Es verdad que debemos evitar, y este ya es consejo de vida eterna, de que no sea el ruido en plan música, más ahora con canciones que no llevan ningún mensaje familiar ni constructivo. Evitar ese ruido. No digo que no se haga, porque es fiesta, porque es celebración. Pero yo lo que digo es que todo debe de tener su momento. Evitar el exceso de bebidas alcohólicas. Hay gente que no se puede tener. Estoy diciendo evitar el exceso. Claro. No estoy diciendo no consumir. Eso es importante. Sí. Porque el Señor Jesús estaba en una boda y había vino. Y eso es, o sea, una celebración tú no la haces con agua. Si estás enfermo, sí. Pero si no, no. Entonces, los excesos son los malos. Y yo estoy dando una apología para que se consuman bebidas alcohólicas. No. Pero ahora estás escuchando a un sacerdote y decir, evita el exceso. Eso tiene que resonar. Más si estás en una familia, en la familia de tu esposa, en la familia de tu novio, de tu novia, si estás con unos amigos y después tienes que trasladarte. Yo creo que a estas alturas, Eva, hay que recordar, yo tengo mucho tiempo de no escucharlo. Si tomas, no manejes. Y si manejas, no tomes. Sí. Yo creo que estas fechas, me recuerdo también una reflexión que hacía un panelista y decía, ahora ciertamente ya no hay muchas muertes por delincuencia, pero ahora somos nosotros los que buscamos la muerte, porque hay muchos accidentes. Sí. Entonces, ahora esos pueden ser distractores y que nos aparten de un verdadero sentido. Y luego, otro consejo de vida eterna en los distractores que señalabas es con las redes, con los celulares, que en el momento que se está compartiendo y se está comiendo, hay que guardar el celular. Es una gran bendición verle el rostro, ver a los ojos. No sé, no quiero sonar melancólico, pero como estos momentos son tan importantes y trascendentales en nuestra vida, no sabemos si esta es la última Navidad que vas a pasar con tus padres, si esta es la última Navidad que vas a aprovechar estar con tus abuelos. No lo sabemos. O sea, si esa es regla de nuestra vida, que llegará el momento en que vamos a salir de este mundo. ¿Y qué tal si tú te la pasas toda la cena, o sea, ni siquiera vas a la Santa Eucaristía por estar metido en las redes, a ver a quién escribo, o quién escribió o me escribió? Yo creo que eso es lo que debemos evitar en excesos. O sea, no quiero decir que la noche del 24 desaparezcan los teléfonos, no. Probablemente hay una emergencia, ¿no? Sí, sí. Pero sí que no nos aparte del verdadero significado de la Navidad y también del tesoro tan grande que es nuestra familia.
son nuestros seres queridos. Porque intuyo, y me disculpan por esta palabra un poco fuerte, pero intuyo en expresiones muy hipócritas que decimos, no, nuestros seres queridos, pero en la realidad no les demostramos que los amamos porque ni siquiera tiempo les dedicamos en momentos tan especiales como la Navidad. Así es, padre. Y eso nos lleva a la otra parte del tema, que es tiempo de reflexión. No solo Navidad en sí, sino que esta temporada es tiempo de reflexión. ¿Pero reflexión de qué? ¿De qué nos recomienda reflexionar? ¿De qué forma? Sí, lo voy a retomar de unas palabras del Papa Francisco con la familia de Nazaret. Dice, se pregunta el Papa, Ok. la Sagrada Familia, Jesús, María y José, ¿era una familia marginada? Sí, sin lugar a dudas. Más adelante lo dice Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, imagínate tú. Wow. Porque a veces estamos marginados de manera personal. A veces estamos marginados de manera familiar. Algunas veces hasta de pueblos, o sea, de municipios o de países. Y uno podría pensar, ¿cómo nos miran a nosotros los mexicanos? ¿Cómo nos miran a nosotros los estadounidenses? ¿Cómo nos miran a nosotros los españoles? O sea, de repente en la vida es muy cruel. Y la sociedad, lamentablemente, hasta la ponemos en estratos, ¿no? Que alta, que media, que baja. La Sagrada Familia era una familia marginada, era una familia muy pobre. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando hacen la presentación del niño Jesús, ellos presentan un pichón y 2 tórtolas. Lo dice el Evangelio. Y eso solo lo presentaba en ofrenda las familias pobres. O sea, cuando nosotros vemos la familia de Jesús y cuando van y están en Belén, ellos están en la posada común. Una familia pudiente no está en lugares comunes, está en lugares exclusivos. Sí. Cuando vemos a Jesús más adelante, cuando peregrina a Jerusalén, no lo vemos dentro de la ciudad. Él está a las orillas, en el monte de los olivos. Eso está fuera de las murallas de Jerusalén, la gran ciudad, y está en una parte baja. ¿Qué significa eso para la época de Jesús? Que está desprotegido. Solamente el que está en alto y está detrás de murallas, ese está protegido. ¿Y quién es el que está ahí? Pues el que tiene dinero. Sí. Voy a repetir esta misma palabra. No estoy haciendo apología de la pobreza, de la escasez. Lo que yo estoy diciendo es que es una realidad que muchas veces vivimos en la escasez. Y si nosotros echamos la mirada a nuestro país, pues hay mucha diferencia de personas que tienen en exceso y de personas que pasan muchas necesidades. Esa es una realidad y me decías, ¿cuál puede ser la reflexión? De ayudar, de acercarnos y de regalar y compartir con aquel que lo necesita. En esta época nada es poco. Sí. Y a veces lo que humanamente para ti puede ser poco, para el otro es mucho. Eso es la Navidad. O sea, la Navidad es regalos y es compartir, pero creo con ese sentido más profundo de lo que Dios ha querido para sí mismo y de lo que Él nos pide que seamos con los demás. Porque dime si el Señor Jesús no pudo haber, bueno, es decir, Dios no pudo haber permitido que el Señor naciera en un palacio. Claro que sí. En los tiempos de Jesús había un grupo de vírgenes
en Jerusalén, conservadas a la espera del nacimiento del Mesías. No, el ángel Gabriel se apareció a una virgen allá de Nazaret, donde nadie se imaginaba. Entonces, esas son las grandes lecciones de Dios y son las que nosotros debemos vivir también en nuestra época. Y por eso celebramos, conmemoramos y por eso debemos de vivir esta Navidad así también, compartiendo como lo hace Dios con nosotros. Entiendo, padre. Nos da esta palabra tan bonita que es compartir y yo creo que muchos con esas distracciones que estábamos hablando antes, bueno, ¿qué me voy a poner? ¿Qué le voy a regalar a mi mamá? ¿Qué le voy a regalar a tal? Pero expandamos esta palabra, como usted decía. ¿Cómo puedo yo compartir con los demás? Si alguien se lo pregunta específicamente, ¿cómo puedo hacer una Navidad distinta este año compartiendo? Sí, fíjate que es tan importante cómo nos organizamos en la sociedad, ¿no? Si tú me preguntas en la parroquia, pues tenemos organizado el Ministerio de Acción Social. Okay. Si tú ves ahora los medios de comunicación a veces se unen para decir vamos a recolectar juguetes para los niños, una manera de compartir. Vamos a recolectar para hacer bolsas de víveres y compartir con aquellos que lo necesitan. Son maneras. Sí. Pero yo quiero dar este consejo. No vayamos lejos. Yo sé que alguien y cerca de nosotros necesita. O sea, no se trata de andar inventando, se trata de una acción concreta. Y eso puede ser ahora que viene la indemnización, que viene el aguinaldo, que vienen las vacaciones. Enhorabuena. Enhorabuena. Yo he recibido bastante, voy a compartir. No puedes dar $10, no puedes dar $20 para decir, aquí tienen para un pollo para su familia. ¿Sabe? Iba a decir un pavo, pero no sé cuánto valen los pavos, ¿no? No hay que valgan más de $20. Sí, creo que sí. Entonces, para un pollo, para una gallina. Entonces, yo creo que esas son las maneras concretas. Pero sí, tú decías expandir más. Te lo voy a poner con un ejemplo. Resulta que los nietos visitan a la abuela solamente cuando puede hacer fresco, charamuscas o topollillos de los que a ti te gustan. Cuando hacían los frijolitos fritos ricos y tú ibas y claro, abuela me va a dar, me va a compartir o aquí traigo mi plato, etcétera. Pero hoy que la abuela está ya más anciana, tiene sus enfermedades, vas y como mínimo le preguntas cómo está. O sea, yo creo que el tiempo tiene dos dichos populares excelentísimos. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Claro. Y la otra, el tiempo es oro. El oro es muy valioso. Regala 5 minutos, regala 10 minutos con aquel que quiere verte, que quiere escucharte, que quiere contarte qué es lo que ha vivido, aunque sean las mismas historias, pero quiere verte. Y ya te está dando mucho. Entonces, yo pienso que eso es expandir también el compartir, no solo con cosas materiales, sino tiempo. Qué buen consejo, padre. Y es algo que todos podemos hacer. Aquí no hay excusa. Definitivamente. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos en unos minutos con más recomendaciones. Estamos hablando de Navidad, su significado y cómo vivirla en agradecimiento. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en debate. Estamos hablando de Navidad, de cómo vivir este tiempo en agradecimiento, y por eso tenemos como invitado especial al padre Edwin Baños. Estamos hablando de recomendaciones para poder vivirlo de esta forma, padre, pero también surge otra duda. Hay personas que no están felices en este momento, hay personas que perdieron familiares durante la pandemia últimamente o que están pasando por situaciones difíciles como enfermedades, y esta época, sea cristiano o no, es tiempo que uno piensa, que reflexiona. ¿Cómo lo podemos vivir de la mano de Dios? Nuestro sufrimiento tiene sentido cuando lo unimos a Jesús. Pensemos en algunos sufrimientos que pasó nuestro Señor y nos identificamos, y va a cobrar el verdadero sentido en estos momentos en que la paz y la alegría interior en nuestro corazón, por nuestra fe y por nuestra esperanza, tiene que ser sobre todo. Veamos algunos. ¿Recuerdan ustedes cuando, durmiendo, San José le dicen que tome a su esposa y al niño y huyan a Egipto? Emigrantes. ¿Quién no estará hoy con su hijo, con su hija, con su papá, con su tío, con su tía? Porque se fue para otro país. Se fue para México, para Estados Unidos, para España. Está emigrando gente para diferentes países. Sí. Ahora el único destino no es solamente Estados Unidos. Lo curioso es que a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela no se van. Entonces, emigrantes, ¿no? Recordamos también cuando al Señor Jesús lo tomaron preso el jueves previo a su crucifixión. En noviembre estuve en la Tierra Santa y estuve en la casa de Caifás, ahora la iglesia Galicanto, que es donde cantó el gallo. Bajamos de 3 pisos y ahí está el recinto. Ese es uno de los lugares con un 99 o un 100% de certeza que allí estuvo Jesús. Estuvo preso. Y ahora me pudiesen decir, Eva, por tercera vez te lo digo a ti y lo comparto, no estoy haciendo apología de injusticias, de procesos y de capturas que se hayan cometido. Pero, ¿acaso la captura y de que Jesús estuvo en la cárcel no fue injusto? Sí. O sea, yo creo que nos podemos identificar perfectamente con ese dolor. Y yo sé que ahora sufren muchas personas que de manera justa o injusta, por algún delito que se haya cometido o por una equivocación que hubo, pero han capturado uno de nuestros miembros de la familia. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ahora no está, porque está en la cárcel. ¿Tendrá sentido? Solamente si nosotros vemos a Jesús y vemos que esos pasos que ahora estamos recorriendo nosotros han sido recorridos por nuestro Salvador. Y la muerte, Eva, he hecho 3 saltos, ¿no?, del sufrimiento. Qué dolor. ¿Sabes, Eva, que mi padre fue asesinado hace 20 años, un 30 de diciembre? Lo siento mucho. Y la vela de mi padre fue la noche del 31 de diciembre. O sea, yo creo que no estoy hablando cosas que ni siquiera yo haya vivido. Es parte de la vida. Salimos de este mundo y un día usted y yo vamos a morir. Y si nosotros sufrimos la pérdida de un ser querido ahora y tenemos que vivir esta Navidad, después otros sufrirán la pérdida nuestra,
si nos aman, si les hemos ayudado, si nos extrañan. Y tendrán que atravesar una Navidad sin nosotros. Jesús murió. Y esto es real, porque no podríamos decir que Cristo ha resucitado si Él no ha muerto. O sea, sí murió Jesús. Eso significa que hubo dolor también por la ausencia del Señor ante su muerte en la cruz. Repito, ese sufrimiento que duele mucho va a cobrar sentido si nosotros lo unimos a quién y por quién hoy celebramos su cumpleaños. Solamente así cobra sentido nuestro sufrimiento. Eso cae muy bien, sobre todo, me imagino, usted ha visto muchos casos de personas que cuando ocurren ese tipo de cosas lo que hacen es lo contrario, se alejan de la iglesia o se alejan de Dios, se molestan. ¿Qué podemos decir? ¿Qué mensaje pueden recibir esas personas? Sí, es nuestra debilidad y flaqueza humana. Te voy a decir, nosotros nos alejamos de Dios por todo y por nada, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Claro. Yo sé que ahora esta Navidad muchos estarán sanitos, gozando de mucha salud, en libertad, y no van a buscar a Dios. Y me están escuchando. Y yo sé que hay muchos enfermos, personas que no pueden por su edad, ancianos, que quisieran estar en la iglesia y no pueden. Entonces lo mismo sucede. Yo no, voy a decir una expresión. Le echamos la culpa a Dios porque se nos ha muerto alguien. Oye, ¿y a ti? ¿Quién te ha dicho que nosotros los seres humanos no morimos? ¿Quién te lo ha dicho? O sea, ¿por qué culpas a Dios de algo que va a acontecer tarde o temprano? La muerte de mi padre hace 20 años que aconteció. Y yo lo digo ahora, ni siquiera con un nudo en la garganta. Antes no era así. Es lógico. Pero yo recuerdo que cuando iba hacia el lugar de la escena donde cometieron el crimen, recuerdo que mis palabras eran las de Job. Tú me lo diste, tú me lo quitaste. ¿Qué tenemos nosotros por nosotros mismos? Todo lo tenemos porque lo hemos recibido. Y también nuestros padres y nuestros hijos. Entonces, es eso, Eva. ¿Cuál es la pregunta que me hacías? Eso, ¿qué le podríamos decir precisamente eso a las personas que lo que hacen es alejarse? Alejarse de Dios. Entonces, escucha, ¿por qué te alejas de Dios ante la muerte? Mejor acércate a Dios, que es la vida. O sea, haz lo contrario. Esto quería enlazar en la pregunta, ¿no? Por eso, en todo momento y circunstancia, debemos de estar siempre cerquita de Dios, porque habrá momentos en que lo vamos a necesitar más de lo que nosotros pensamos. Muy bien. Gracias, Padre, por esa reflexión. Nos vamos a ir a la última pausa comercial y volvemos con más acá en Debate.
Gracias por continuar con Debate. Seguimos hablando de la Navidad, su significado y buenas recomendaciones que nos ha dado el padre Edwin Baños acerca de cómo vivirla en familia, en agradecimiento y compartiendo, que fue una parte importante. Yo quiero hacer una pausa, padre, para felicitarlo, porque por ahí nos enteramos que había cumplido su aniversario de ser sacerdote. Felicidades. Muchísimas gracias. Esta sí que es sorpresa. Hace unos días, 13 años de ser sacerdote. 13. Y el próximo año, 40 años. Me estoy haciendo viejito ya. ¿Qué tal? Queríamos llegar a este punto. Ya lleva 13 años siendo sacerdote. Y hablando de las tradiciones, ¿cómo se celebraban antes? ¿Cómo se celebran ahora? ¿Cómo mantener esas tradiciones en esta temporada? Sí, yo pensaría, Eva, que es importante saber que la Navidad, como la celebramos actualmente, lleva unos 100 años o 150 años, porque ha tenido pues, mucho auge lo que decíamos, la Navidad comercial, ahora más que antes. Y sabes que en la historia ha hecho un paso la Navidad hacia dos grandes ciudades. A ti te va a sonar una, Nueva York. ¿No ves que la Navidad y el fin de año ahí es como lo emblemático, no? Sí, claro. Sí, es curioso. Y hasta ahí se cuenta el 5 para las 12, ¿no? Sí. Entonces, y es esta época. Y eso es una tradición anglosajona. Pero creo que lo nuestro es ir a los orígenes. La Navidad es el nacimiento de Jesús. Y en el nacimiento de un niño, ahí está un padre y una madre. Cuando nosotros recordamos esto, necesariamente hemos de ir a la familia, a nuestra familia. Pero en ese recorrido nosotros debemos de proceder siempre de manera educativa. A nuestros hijos, preparando el Belén, el nacimiento, con nuestros hijos, orando cuando se prepara la corona del Adviento, y a nuestros hijos a la Santa Misa. Eso es vivir las tradiciones. No sé, que eso no es lo que se hacía antes y que ahora ya no vale. No, lo esencial vale exactamente lo mismo siempre. Pienso en las actuales quinceañeras. ¿Qué era lo tradicional antes con los vestidos? Siempre rosado. Y cuando alguien andaba con una camisa rosada, hasta le decían, no, como que eres quinceañera. Sigue pasando. Estaba metido eso. Pero lo esencial no ha cambiado. Yo celebro la misa en muchas acciones de gracias por los 15 años que cumplen las jóvenes. Pero ahora el rosado es el color que menos llevan. Cierto. ¿Te das cuenta? Pero lo esencial no cambia. Entonces, eso es también la Navidad y vivir las tradiciones. Por ejemplo, fue San Francisco de Asís en el siglo XII cuando por primera vez se hace un nacimiento y lo hizo en vivo. Estaba un señor que representaba a San José, estaba una señora que representaba a la Virgen y estaba un niño efectivamente ahí que lloraba. Y eso hasta en nuestros días en la ciudad de Grecio, en Italia, se vive así. Y escuchaba algo muy bonito, cómo es que San Francisco de Asís eligió este pueblo. Y es que es una montaña y era una zona bastante marginal, donde había mucha pobreza respecto de otras. Y dice, aquí es el mejor lugar para representar lo esencial de la Navidad. Y si algo hay en el santo de Asís, San Francisco, es imitar en el Señor Jesús la pobreza. Es ir a lo esencial de nuestras tradiciones. Creo que esto es vivirlo. O sea, no sé qué otras palabras conoces tú, Eva, pero no es cutre, o sea, no es infantil
o no, no es no sé qué más palabras ponerle, vivir lo esencial, o sea, estar reunidos donde tenemos que estar y reflexionar esta noche donde debemos reflexionar. Eso es volver a las tradiciones, ¿no? Sí. Son cosas buenas que no hacen más que ayudarle a nuestra vida. Es cierto. Y entender la esencia. Exacto. Entiendo. Padre, como últimas preguntas, ya nos quedan pocos minutos. ¿Cómo impactó la pandemia a la iglesia? Y yo creo que estamos en un 2022 donde hay menos casos, pero todavía hay personas que tienen miedo de ir, por ejemplo, tiene que ver con esto de las tradiciones. ¿Qué le podemos decir a ellos? O sea, Sí, tienen miedo ir a la iglesia. Curioso, ¿no? Pero ir al supermercado, al parque, ir a la playa, ahí no tienen miedo. O sea, realmente a estas alturas, estarnos replanteando esto, no sé, creo que ya no es tiempo de replantearnos. Ahora es de acudir, es de asistir. Y tomemos las medidas, Eva. Si llevemos nuestro alcohol gel, la mascarilla ya es de uso voluntario, claro. usemos mascarilla. Quedémonos en la parte de afuera si está pues, muy lleno adentro. Esas medidas se pueden tomar, pero a estas alturas ese impacto debería de ser ya superado. No, es lógico. Cuando tú me dices, Padre, ¿en qué ha impactado? Yo inmediatamente pienso en el acomodamiento que se ve en algunos, porque como antes lo vivíamos de manera virtual y en nuestras casas, pensamos que todavía se puede hacer así, pero ahora no, hay que ir presencial. ¿Qué tan importante es esa presencialidad para esta comunión con Dios? Sí, sí. ¿Por qué? Porque es importante lo presencial. Porque nosotros no podemos decir que nos comemos a Dios en la Santa Eucaristía si solamente lo estamos viendo en la televisión. Nadie se llena con un anuncio de hamburguesas, no voy a decir No, por favor. marcas. Nadie se llena con un anuncio de hamburguesas, de pollo o de cualquier otro alimento porque lo mira en la televisión. Pero sí podemos alimentar nuestra alma recibiendo en la comunión al Señor. Hay otro sacramento, la confesión. Durante la pandemia muchísimos me preguntaron, Padre, ¿me puedo confesar a través de las redes sociales o por teléfono? No se puede. No se puede. No se puede. Ok. Porque eso te da, y la pregunta, ¿por qué no se puede? Porque eso te da acceso a terceros. Ok. Entonces, Comprendo. y lo mismo con la Eucaristía, fíjate, vamos a más. Te voy a dar esta explicación, yo sé que ya estamos para terminar, Como pero 4 minutos todavía. tenemos tiempo todavía. Te voy a dar esta explicación. ¿Por qué si hablamos de comunión espiritual y no hablamos de una confesión a través de los medios de comunicación? Porque puede haber una trampa en el fiel de decir, no, yo no voy a misa porque no puedo comulgar. Eso es trampa. Y esa es tentación. No, es que nosotros no vamos a la Santa Eucaristía porque vamos a comulgar. Nosotros vamos a la Santa Eucaristía al encuentro con Dios y al encuentro con nuestros hermanos. Y solamente comulgamos si estamos preparados. Por eso, cuando tú me dices, ¿por qué es importante lo presencial? También es por el encuentro con mis hermanos y con la comunidad. O sea, a mí me encanta cuando me dice un hermano, Padre, a mí en Navidad me gusta misa única. ¿Y por qué? Porque si hay 2 horarios, hay unos hermanos que vienen a un horario y otros a otro. No los veo a todos. ¿Ves qué grande es eso, no? O sea, no solo voy por encontrarme con Dios, escuchar su palabra y alimentar mi alma, sino que quiero felicitar también a mis hermanos. Eso es lo que hace la familia en la fe también. Entiendo.
entiendo. Padre, también ya para concluir, su mensaje para las personas y para la iglesia también, para poder continuar con esas tradiciones y para poder realmente vivir esta temporada, como usted lo decía al inicio, con agradecimiento, pero sobre todo, cerquita de Dios. Sí, es importante recordar en esta época las palabras de San Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte. En la introducción él decía: hay que ver el pasado con agradecimiento, vivir el presente con pasión y abrirnos al futuro con esperanza. Yo creo firmemente que este año 2022 ha sido mejor, porque Dios siempre bendice nuestras vidas. Una cosa es que nos demos cuenta y otra cosa es que no nos demos cuenta. Luego el pasado ya pasó, hay que agradecerlo. Si fueron cosas desagradables, pues bendito sea Dios, una enseñanza tiene. Y si han sido cosas de mucha bendición, pues gracias, Señor. Y la segunda, vivir el momento con pasión. Creo que ha sido todos esos consejos que hemos dado de no distraernos, hay que vivir el momento y luego ver el futuro con esperanza. Es que este año 2023 sea de mayor bendición para nosotros y para nuestra familia en todo lo que nosotros hacemos y queremos. Eso es grande. Deseo una feliz Navidad para todos y un próspero año, porque probablemente ya no nos vamos a ver hasta el próximo año. Excelente, Padre. Muchas gracias de verdad por su tiempo, por acompañarnos y sobre todo por ese gran mensaje que estoy seguro que entrará en el corazón de muchos. Hasta aquí finalizamos con el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muy bien, nosotros aquí nos despedimos. Nos vemos. Hasta la próxima.